Buenas, somos estudiantes de la Facultad de Educación de Licenciatura en Ciencias Sociales. En el día de hoy realizaremos un video en el cual vamos a abordar los principales conceptos de las corrientes epistemológicas de las ciencias sociales y su conexión con el fenómeno social, de cómo influye la violencia en el proceso de aprendizaje en los jóvenes de la institución educativa Santa Fe. Hoy le vamos a hablar las estudiantes Girley Esquivel Pereira, Aura Cristina Jaramillo Solera y Elvia Rosa Ensuncho Pereira. A manera de introducción, podemos decir que la violencia en las escuelas es un problema que afecta a miles de estudiantes en todo el mundo. Esta violencia puede manifestarse de diferentes maneras, como el acoso físico, el acoso verbal, la intimidación y la agresión sexual. La violencia en las escuelas tiene un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Puede dificultarles concentrarse en sus estudios, aumentar su ansiedad y estrés y hacer que se sientan inseguros en la escuela. En este video analizaremos la influencia de la violencia en el proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas. Como primera temática abordaremos la perspectiva positivista. Desde una perspectiva positivista, se podría estudiar la relación causal entre la exposición a la violencia y el rendimiento académico. Se podrían realizar investigaciones cuantitativas para identificar variables como la cantidad de episodios de violencia a los que están expuestos los estudiantes, sus calificaciones y su comportamiento en el aula. Esta información podría ser útil para desarrollar programas de intervención para prevenir la violencia y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Como segundo punto abordaremos la perspectiva estructuralista. Desde una perspectiva estructuralista, se analizaría la violencia como un producto de las estructuras sociales y las relaciones de poder existentes dentro de la institución educativa y la comunidad circundante. Se examinaría cómo estas estructuras influyen en las experiencias de violencia de los estudiantes y en las oportunidades de aprendizaje disponibles para ellos. Por ejemplo, se podría analizar cómo la pobreza y la segregación racial o la discriminación de género pueden contribuir a la violencia en las escuelas. Como tercer punto tenemos la perspectiva fenomenológica. Desde una perspectiva fenomenológica, se centraría en las experiencias subjetivas de los estudiantes que han sido expuestos a la violencia. Se buscaría comprender cómo perciben y dan significado a la violencia y cómo estas experiencias afectan el proceso de aprendizaje en cada uno de ellos. Se podrían realizar entrevistas a estudiantes que han sido víctimas de violencia o que han presenciado actos de violencia en la escuela. En el cuarto punto hablaremos sobre la perspectiva de la teoría crítica. Desde una perspectiva de la teoría crítica, se realizaría la violencia como una manifestación de las desigualdades sociales y las relaciones de poder desiguales dentro de la sociedad. Se examinaría cómo estas desigualdades contribuyen a la violencia en las escuelas y cómo esta violencia a su vez reduce y perpetúa las desigualdades. Se podría analizar las políticas educativas y sociales que contribuyen a la violencia en las escuelas, como la falta de recursos para las escuelas en comunidades pobres o las políticas de tolerancia cero que pueden criminalizar a los estudiantes. Como quinto y último punto hablaremos de la perspectiva del interaccionismo simbólico. Desde una perspectiva del interracionalismo simbólico, se centraría en cómo los estudiantes interactúan entre sí y cómo los adultos en el contexto escolar y cómo estas interacciones están mediadas por símbolos y significados compartidos. Se analizaría cómo estas interacciones pueden contribuir o mitigar la violencia y cómo influyen en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se podría estudiar cómo los maestros pueden usar el lenguaje y las estrategias de enseñanza para crear un ambiente de aula más inclusivo y respetuoso. A manera de conclusión podemos decir
que la violencia en las escuelas es un problema complejo que requiere de un enfoque multidisciplinario para abordarlo. Les invitamos a todos a trabajar juntos para crear escuelas. Es importante comprender la influencia de violencia en el aprendizaje desde diferentes perspectivas para poder desarrollar estrategias efectivas para prevenir la violencia y promover el aprendizaje de todos los estudiantes. Les invitamos a todos a trabajar juntos para crear escuelas.